Hola, sean bienvenidos a este canal. En esta ocasión hablaremos del grado del término y del polinomio. Como decíamos en el video anterior de esta nueva sección del canal, un monomio es el polinomio formado por un solo término. Un término está formado de un coeficiente y variables que poseen exponentes. Te invito a conocer más de los conceptos básicos del álgebra aquí. Continuemos. Para encontrar el grado de un monomio se suman los exponentes de las variables del término. Cuando solo hay una variable, se toma su exponente como el grado del monomio. Para una mayor comprensión de esto, veamos algunos ejemplos. Encuentra el grado del monomio 2m a la cuarta. En este caso, el monomio solo tiene una variable, m. Como solo hay una letra, tomamos su exponente como el grado del monomio. El grado de 2m a la cuarta es 4. Veamos otro ejemplo. Encuentra el grado del monomio menos 5x al cubo y al cuadrado. El monomio tiene dos variables, x y y. Para encontrar el grado del monomio debemos sumar los exponentes de dichas letras. 3 más 2 es igual a 5. El grado de menos 5x al cubo y al cuadrado es 5. Veamos otro ejemplo. Encuentra el grado del monomio 3b. El monomio solo tiene una variable. El grado del monomio será el exponente de dicha variable. Cuando una letra no tiene exponente es porque el exponente es 1. El grado del monomio 3b es 1. Veamos un último ejemplo. Encuentra el grado del monomio menos 2ab. En este caso tenemos dos variables. Para encontrar el grado de dicho monomio, sumamos los exponentes de las dos variables. A es igual a la 1, por lo que el exponente de a es 1. B es igual a b a la 1, por lo que el exponente de b es 1. Ahora sumemos dichos exponentes. 1 más 1 es igual a 2. El grado del monomio menos 2ab es 2. En el caso de los demás polinomios, si el polinomio solo tiene una variable, como por ejemplo x al cuadrado menos 2x más 1, que solo tiene la variable x, el exponente mayor de dicha variable será el grado del polinomio. En este caso, el exponente mayor de las x en este polinomio es 2. Veamos otro ejemplo. Encuentra el grado del polinomio x a la cuarta menos 2x al cubo más x al cuadrado menos x. Como solo hay una letra como variable, x, y no hay otras, el mayor exponente de x en este polinomio será su grado. En este caso, 4 es el exponente mayor de todas las x. Por lo que el grado de x a la cuarta menos 2x al cubo más x al cuadrado menos x es 4. Ahora bien, cuando el polinomio tiene dos o más variables, debemos encontrar el grado de cada término del polinomio, y el grado mayor que encontremos, ese será el grado del polinomio. Para una mayor comprensión de esto, veamos algunos ejemplos. Encuentra el grado del polinomio a la cuarta más 2a al cuadrado b más b al cuadrado. En este polinomio, a diferencia de los anteriores ejemplos, hay dos variables, a y b. Debemos encontrar el grado de cada término, y el mayor grado será el grado del polinomio. El grado del término a la cuarta es 4, ya que 4 es el exponente de la única variable del término. El grado del término más 2 al cuadrado b es 3, ya que 3 es la suma de los exponentes de las dos letras del término. El grado de más b al cuadrado es 2, ya que al solo tener una letra tomamos su exponente como su grado. Comparemos los tres grados. El grado mayor es 4, por lo que el grado del polinomio es 4. Veamos un último ejemplo. Encuentra el grado del polinomio m al cuadrado n al cuadrado más 2mn. Como tiene más de una variable, m y n, encontraremos primero el grado de cada término del polinomio. El grado de m al cuadrado n al cuadrado es 4, ya que al sumar los dos exponentes del término nos da 4. Y el grado de 2mn es 2. Comparemos los dos grados. El mayor de los dos grados es 4, por lo que el grado del polinomio m al cuadrado n al cuadrado más 2mn es 4. Ahora resuelve los siguientes ejercicios para practicar todo lo aprendido en este video. Encuentra el grado del siguiente polinomio. Dicho polinomio es un monomio.
Para encontrar su grado, como hay más de una variable, simplemente sumamos los exponentes de las variables. 1 más 2 más 3 es igual a 6. El grado de un medio AB al cuadrado c al cubo es 6. Encuentra el grado del siguiente polinomio. En este polinomio tenemos más de una variable, por lo que tenemos que encontrar el grado de cada término para luego determinar el grado del polinomio. El grado de 3 octavos x al cuadrado y es 3, y el grado de x al cubo es 3. Al comparar los dos grados, vemos que los dos son iguales, por lo que el grado es 3. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete al canal. No olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas todo el nuevo contenido de este canal. ¡Hasta pronto!